La radio online tiene un nombre: CVB Radio. Por fin llego a final de mes. La nulidad de la cláusula de suelo en mi hipoteca me ha cambiado la vida. ¿Cómo lo has conseguido? No solo yo, 619.000 hipotecados conmigo. Hausbank, la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios, ha ganado una sentencia que elimina la cláusula suelo en las hipotecas. ¿Y no te ha costado nada de nada y te ahorras un pastón? Sí, lo han conseguido sin ayudas ni subvenciones. Ahora necesitan todo nuestro apoyo. Yo le voy a dar la mitad de lo que me ahorro en un mes. Es de justicia, se lo merecen. Hausbank, 27 años defendiendo los derechos de los consumidores. Haz tu aportación económica para continuar con la lucha. Teléfono 91 541 61 61 o en www.hausbank.es. Muy buenas tardes, casi noches, con esta tarde gris que se nos ha quedado aquí en Madrid. Hoy en CVB Historia vamos a hablar de las Edades del Hombre, Eucaristía, la presente edición de las Edades que se inauguró en Aranda de Duero el pasado 6 de mayo. Ha recibido ya en su primer mes 25.000 visitantes. Al igual que en las últimas ediciones, se ha elegido un término latino para describir la exposición, que en esta edición aborda desde diferentes perspectivas la comida festiva y el sacrificio. Para explicarnos la historia de estas exposiciones y la temática de Eucaristía de este año en Aranda, me acompañan las historiadoras y profesoras María y Laura Lara Martínez. Muy buenas tardes. Encantada de estar aquí de nuevo. Buenas tardes, Gemma. Buenas por decir algo, ¿no? Porque se ha quedado una tarde muy mala con el calor que estaba haciendo esta mañana y estos días atrás en Madrid. Resulta divertido este viaje al otoño. Sí, en pleno junio. Totalmente. ¿Cuándo nace esta serie de exposiciones de las Edades del Hombre? Pues la primera de ellas se celebra en Valladolid en 1988. Es una iniciativa del Arzobispado vallisoletano y promovida por un sacerdote, José Belicia, y por José Jiménez Lozano, con el objetivo de hacer partícipe a la ciudadanía del amplio tesoro artístico y patrimonial del Arzobispado de Valladolid. De ahí que esa fuera su primera sede y que después, por esa extensa comunidad autónoma que es Castilla y León, fuera viajando año a año ese encuentro con nuevas piezas y con nuevos enfoques por las capitales de provincia para, además, una vez agotadas todas esas sedes, pues empezar un segundo ciclo en la 16ª edición en el año 2011 con otras ciudades históricas que, aunque no son capitales de provincia, pues tienen un lugar destacado. De ahí que estuviera en Medina del Campo con el título de Pasión. Después en Oña con Monacatus, sobre la vida monástica, los cenobios y los conventos. El año pasado en Arévalo con Credo. Y este año la 19ª edición se instala en Aranda de Duero, en una ciudad clave dentro de la ribera del Duero, de la que podemos destacar pues muchos aspectos: el puente romano, las bodegas subterráneas y también las bodegas visibles que crecen a la luz del sol. Y, por supuesto, los dos edificios donde se desarrolla esa visita turística y de fe para el viajero, la de Santa María la Mayor y la iglesia de San Juan. Y, por supuesto, pues estando en Aranda no se puede olvidar el lechazo. No en vano, Aranda de Duero es la sede del Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida Lechazo de Castilla y León. Aranda de Duero, tierra de vino y de cordero. La rotación de estas exposiciones desde el año 88, que comenzara, como nos has dicho, en Valladolid, ¿sigue algún orden?
Pues en un principio se pensó hacer esa muestra también viendo las expectativas del público, y fue tal el auge que de ahí se decidió ir pivotando por las capitales hasta que en 2010 se culminó ese ciclo con Soria. Lógicamente, pues como capital del arzobispado, pues la ciudad del Pisuerga fue elegida como primera, pero como toda iniciativa pues hay que probar, y bueno, los resultados son más que halagüeños, y ya de hecho se está preparando para el año siguiente, para 2015, con motivo del 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, la celebración, en ese caso, de la 20ª edición en Alba de Tormes. En Salamanca. Sí, además conmemorando pues esa relación tan estrecha que tiene con Santa Teresa de Jesús, con la fundadora carmelita, y por tanto con todo el misticismo del siglo de oro. Será en Alba de Tormes. ¿Por qué este año se ha elegido, si hay un porqué, porque a lo mejor no lo hay, la localidad burgalesa de Aranda de Duero? Pues ya el año pasado, cuando estuvieron en Ávila, en Arévalo, y los pasados en Medina del Campo y en Oña, pues este nombre, Aranda de Duero, se empezó a barajar con fuerza, porque además de ser un enclave que reúne condiciones artísticas y patrimoniales, arquitectónicas, más que suficientes para avalar esta candidatura, pues por las posibilidades de alojar a ese turismo nacional o internacional que podría desembocar en sus calles. Y de hecho Aranda de Duero se ha transformado, su semblante ha cambiado, se ha dado paso a una nueva cara del centro histórico. Las principales arterias del casco urbano, la semana pasada que visitábamos Aranda de Duero, Laura y yo lo pudimos comprobar, se han adaptado con el fin de eliminar el tráfico rodado, y ya lucen como vías peatonales. La transformación, como decía, de Aranda es palpable en la imagen de la ciudad como destino consolidado para el turismo cultural y como rincón en el que se exhibe ese arte de Castilla y León, con ese especial atractivo gastronómico del horno de leña, del vino de la Ribera del Duero, sin duda embajadores de una tradición ancestral. Y no solo en la iglesia de Santa María se focaliza el interés del visitante, también todo el centro histórico de Aranda de Duero constituye uno de los espacios más atractivos, junto con las piezas mismas que configuran Eucaristía. Las bodegas excavadas en el subsuelo de las casas, a las que hacía referencia antes, bodegas que buscaban el aislamiento y unas condiciones óptimas de humedad y temperatura para la elaboración y conservación del vino, pues son un patrimonio incomparable y de gran riqueza, y ese laberinto de pasillos acaba trasladando al visitante a otra época, a la Edad Media, y muestra la estrecha relación etnográfica que existe entre el hombre, la mujer y sus oficios. Y además en la Plaza Mayor se puede visitar el Centro de Interpretación de la Arquitectura del Vino, eso también en una muestra que está dedicada a la Eucaristía, y los dos elementos principales de toda Eucaristía son el pan y el vino, pues hace de Aranda de Duero un altar al aire libre por el que ir recorriendo la historia de Castilla y León, la historia del arte y la historia de la propia localidad. Recordemos que en el Concilio de Aranda de 1473 estuvo presente la princesa Isabel con esas diatribas por el trono de Castilla, y que el mapa urbano más antiguo de España
que data de 1503, es el plano de Aranda. Eso unido pues al paso de la Cañada Real segoviana, al Museo Sacro de San Juan, al concilio arandense que ya citaba y a la portada gótica isabelina de Simón de Colonia de la iglesia de Santa María la Real, pues hace de todos estos aspectos un escenario teatral perfecto para entrar en ese misterio insondable de la Eucaristía. ¿Cuáles son las principales piezas que hay que no hay que perderse en esta exposición de Eucaristía? A nivel exterior, en primer lugar, las dos sedes, la iglesia de Santa María, con esa bellísima portada retablo atribuida a Simón de Colonia, y por otro lado, la robusta iglesia de San Juan, esa belleza arquitectónica que se manifiesta a través de la piedra y que ya de por sí los dos edificios que albergan la exposición, las edades del hombre, pues son dignos de ver en esa visita de todo turista a Aranda de Duero. Y el interior, pues María ahora nos lo explicará, que es la especialista en el tema, porque en todas estas exposiciones de las edades del hombre, pues lo que se trata es de acercar ese rico patrimonio artístico, que es litúrgico, pero que es artístico también, de las distintas sedes de las diócesis de Castilla y León, para acercar también así ese patrimonio que durante mucho tiempo pues ha estado custodiado en conventos y en iglesias, también al ciudadano de a pie, al turista, al estudioso o simplemente a la persona que le gusta disfrutar de la contemplación artística. Un patrimonio que de otra manera no se conocería por la mayoría de la gente. Patrimonio que en muchos casos de otra forma no tendría acceso al público, puesto que forma parte del mobiliario de las sacristías o de colecciones privadas, o simplemente ornamentos litúrgicos que las propias iglesias, aún con la voluntad de dar a conocer a sus fieles su patrimonio, no tienen la envergadura ni el mobiliario específico para poder exhibirlos, además tratándose de unas obras artísticas de tantísimo valor, no solo histórico, sino también económico. Pues teniendo en cuenta este marco de Aranda, donde el pan y el vino, pues son sus dos ingredientes más destacados, y también desde el punto de vista de la metáfora, preguntabas, Gema, por las principales piezas. Hay 4 secciones. La primera está dedicada al pan de cada día. La segunda, también con el título en latín, Antiquum Documentum, Antiguo Testamento, una prehistoria de la Eucaristía. La tercera, Cena Novísima, la última cena, o cómo nació la Eucaristía. Y la cuarta, Mirabile Sacramentum, sacramento admirable, o cómo entendieron los primeros cristianos y también los cristianos actuales la Eucaristía. Es curioso cómo el visitante se va a poder encontrar con piezas tan variadas como cuadros de gran valor del Renacimiento, como el Salvador Eucarístico de Juan de Juanes, traído del Museo de Bellas Artes de Valencia, porque también hay que aclarar que no solo son piezas de Castilla y León, también hay otras, por ejemplo esta de Levante o de el arzobispado de Toledo, la carabela eucarística de 1624 de Alejandro de Loarte, traída de la iglesia de los Llévenes en Toledo, y también nos encontramos con otras piezas pues que son propiamente de museo arqueológico, como el pie de altar del taller emeritense del siglo VII, una pieza de mármol blanco del Museo de Burgos, que procede de la iglesia de Quintanilla de las Viñas, y un ara de altar anónimo del siglo VIII, también del Museo de Burgos, de las ermitas de la Santa Arcentola y Elena de Siero en Valdelateja. La primera de las secciones pues está dedicada, como anunciábamos, a ese panis quotidianus. En ella aparece, por ejemplo,
y eso nos muestra también pues su relación más con la contemporaneidad, un dibujo de lápiz sobre papel de Antonio López de 1949. También podemos ver el dibujo a grafito y lápices de colores de Eduardo Palacios, Fiesta y Sacrificio, y otros que son más antiguos, como El pobre Lázaro y el rico Epulón, otro festín, otro banquete en el que uno pues podía degustar de todos los manjares, y el pobre Lázaro pues se encontraba a la puerta pero cultivando la virtud, con lo cual era mucho más envidiable la situación de Lázaro, aunque a los ojos de la vista pues pareciera incomprensible. Esta es una talla, un relieve en madera policromada del siglo XVIII traído de Briviesca, Burgos. La segunda de las secciones tiene, entre otras imágenes, como es la prefiguración del Antiguo Testamento, el sacrificio del inocente Jesús, que se revive en la Eucaristía, la ofrenda del pan y el vino del rey de Jerusalén, Melquisedec, o también el sacrificio de Isaac en la escultura de Gil de Siloé. Es digno de destacar, entre otras piezas, cómo aparece una última cena del siglo XVI en el catálogo, que además viene de la iglesia de Santa María de Aranda de Duero. Y si vamos a la sección tercera, en la que el Jesús humano, que en familia y como niño tiende sus manos hacia la copa de vino de su padre José, que es el comienzo de esa Eucaristía, cuando no se sabe ni siquiera pues en su entorno más cercano que después va a llegar la crucifixión, pues encontramos otro festín, otro banquete, las bodas de Caná, donde Jesús además convierte el agua en vino, y aquí lo vemos en una pintura sobre tabla del siglo XVI de Cisneros, Palencia, del Templo de los Santos Fecundo y Primitivo. Es digno de destacar que hay también en la colección piezas de Murillo. Vemos también dentro del catálogo piezas de alabastro con toques dorados, como la Sagrada Cena, en la que vemos a Jesús entregando el bocado de pan mojado a Judas, y que viene de la Diputación Provincial de Valladolid, del Museo de las Ferias de Medina del Campo, y obras más cercanas a nuestro presente, como la Última Cena de Víctor Ochoa, hecha en fundición de aluminio. ¿Hasta cuándo se va a poder visitar todas esas obras? ¿Hasta cuándo se va a poder ver Eucaristía en Aranda de Duero? Pues está la posibilidad de acercarse desde el pasado 6 de mayo, cuando fue la inauguración, hasta el 10 de noviembre, con la excepción del cierre de los lunes, habitual en muchos museos. También, dentro de la cuarta sección, Admirable Sacramento, encontramos algunas piezas de gran valor. Por ejemplo, de la colección Masabeu, la Primera Comunión, de Joaquín Sorolla y Bastida, de Sorolla, uno de los grandes pintores de esa transición del 19 al 20, del nuevo modo de concebir la pintura, pero de una forma totalmente realista. Y es un tema que refleja un sacramento, una comunión, pero que puede, a los ojos del espectador, quedar más lejano de lo que es la Eucaristía en sí, en cuanto a mobiliario litúrgico, pero que de cualquier forma nos está retrotrayendo a esa escena como si fuera una fotografía. Por tanto, es una exposición que va dirigida a todo tipo de público que le guste disfrutar del arte,
se llama Eucaristía, está en Aranda de Duero de mayo a noviembre, y tanto creyentes como personas aficionadas al arte o especialistas pueden visitar esta exposición, que seguro que disfrutarán con ella y no quedarán defraudados de contemplar este bello patrimonio artístico en Aranda de Duero que se llama Eucaristía. Curiosamente hablabas del cuadro de Sorolla y hoy, hace ya bastantes años, en 1932 fue cuando abrió sus puertas este museo en Madrid. Pues muchísimas gracias. Como habéis dicho, todos aquellos amantes del arte o más de la religiosidad, de la liturgia, tienen una cita en Eucaristía en Aranda de Duero hasta el próximo 10 de noviembre, con la excepción, María, de los lunes, que cierra, ¿verdad? Así es. Pues muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles aquí a las 8 en Más CVB Historia. Gracias. Muy bien. Banco Sabadell presenta Creer, con Gemma Nierga. Todos vosotros cuando habláis tenéis un brillo en vuestra mirada. O sea, yo veo la ilusión en vuestra mirada cuando habláis de vuestro negocio. Creer en los negocios es darles crédito. Conversación completa en bancosabadell.com/creer. Sabadell, el banco de las mejores empresas. ¿Y el tuyo? Los parentescos. Consumibles informáticos primos de Santi. Bien. Mudanzas hijos de Juana. Bien. Reformas cuñados de Pedro. Uy, los cuñados pueden dejar de serlo en cualquier momento. Pero bueno, al final el nombre de tu negocio es cosa tuya. Nosotros solo queremos darte 15.000 millones para su financiación. Bankia. Si tienes una pyme, somos tu mejor socio para crecer. Con Santander Advance te ofrecemos formación, empleo y la financiación que necesitas para tu día a día y para el futuro, para hacer negocios aquí y en el extranjero. Descubre todo lo que podemos ofrecer a tu pyme en santanderadvance.com. Santander, un banco para tus ideas. Hace 29 años Banco Popular se unió al proyecto de Borges ayudándole a crecer. Hoy Borges es una gran empresa. Las empresas crecen con apoyo y nosotros siempre se lo hemos dado. Banco Popular, desde siempre haciendo grandes a pymes y autónomos. Ven a Banco Popular y solicita la financiación que tu proyecto necesita. Hoy es un gran día para estrenar coche, poner en marcha un nuevo proyecto o empezar unas reformas. Con el nuevo Crédito Hoy de La Caixa, puedes disponer hasta el 31 de julio de un préstamo de hasta 40.000 euros. Consulta las condiciones en tu oficina o en lacaixa.es. La Caixa, tú eres la estrella.